Marcos 7, 24 al 30. Sé que varias familias de la iglesia tienen mascotas, mis hermanos. Yo los he visto, yo personalmente, en sus casas. Nosotros en nuestra casa tenemos un pez nada más, un pececito. Esa es toda la mascota que tenemos hasta ahora. Yo sé que algunos de ustedes tienen gatos, todavía hay perdón para ustedes, ¿verdad? Pajaritos, otras mascotas. Algunos tienen perros. En nuestra casa, cuando yo crecí, teníamos perros, pero tenían reglas que cumplir ellos también, ¿verdad? No podían entrar a la casa, ellos tenían que estar fuera de la casa. No dormían en las camas, no estaban cerca de la mesa cuando comíamos. Pero yo sé que, especialmente hoy en día, es muy común que vivan perros dentro de la casa y que se acuesten en las camas y que estén ahí cerca de la mesa cuando comen. Y si ustedes se han fijado, los perros que viven dentro de la casa, especialmente cuando hay niños y están comiendo, se acercan por ahí, ¿no es cierto? Para aprovecharse de algo que caiga de la mesa. ¿Sí? Esa imagen Jesús la toma para enseñar una verdad espiritual en este pasaje de Marcos. Los perritos que se acercan a la mesa y comen las migajas que caen de ella. Y en esta escena que nos relata Marcos el evangelista, nosotros encontramos la respuesta a una pregunta. ¿Quién puede recibir la gracia de Dios? ¿Quién puede recibir la gracia de Dios? La gracia de Dios está ahí, disponible para todos, alcanza a toda la humanidad, pero solo la reciben algunas personas. ¿Quiénes son esas personas que pueden recibir la gracia de Dios? Leamos Marcos capítulo 7, mis hermanos, versículos 24 al 30. Yo lo leo, ustedes me siguen con su vista. Dice así la palabra del Señor. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. En la narración de Marcos capítulo 7, Jesús acaba de tener un enfrentamiento con los fariseos y los escribas. De eso hablamos los 2 domingos anteriores, mis hermanos. Los fariseos y los escribas que nos presenta Marcos en la narración anterior rechazaron a Jesús. Como resultado, Jesús los condenó. ¿Qué les dijo Jesús? Hipócritas, de labios me honran, pero sus corazones están lejos de mí. Entonces, el lector se pregunta, bueno, entonces, ¿quién sí puede ser salvo? Si los fariseos y los escribas no, entonces, ¿quién? ¿Quién puede recibir la gracia de Dios? ¿Quién puede recibir el perdón de Dios? ¿Quién sí puede ser recibido junto a la mesa con Cristo para disfrutar de la gracia de Dios? En total contraste con los fariseos y los escribas está esta mujer. Esta mujer que no tenemos ni tan siquiera su nombre. Ella recibe la gracia de Dios. Ella come del banquete de la gracia de Cristo, mis hermanos. Mientras los fariseos y los escribas reciben condenación, esta mujer es recibida a la mesa. ¿Quién puede recibir la gracia de Dios? En primer lugar, mis hermanos, una persona que reconoce su necesidad. Una persona que reconoce su necesidad. Si no reconoces tu necesidad, no puedes disfrutar de la gracia de Dios. Si no reconoces tu profunda necesidad, que la tienes,
La tienes, la necesidad existe. Pero una cosa es que la reconozcas y otra cosa es que no la reconozcas. Miren el versículo 24 conmigo, mis hermanos. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Tiro y Sidón estaban a unas 35 millas al noroeste del lago de Galilea. Donde Jesús acaba de tener la conversación con sus discípulos fue en el lago cerca del lago de Galilea. Ahora Jesús se mueve lejos de esa región, digamos del centro de su ministerio, lejos de, digamos, el odio de los fariseos y de los escribas, lejos de la indiferencia de la gente de su pueblo que no creía en él. Jesús se mueve lejos de ellos y va hacia el noroeste. Está consciente del odio de los religiosos en Jerusalén, está consciente del rechazo de las personas en su región, en Galilea. En Galilea la opinión de la gente es esta: si este no nos sirve como libertador político, no lo necesitamos, no lo queremos. Entonces Jesús, dándose cuenta de esa reacción de las personas, se retira. Este es el último año del ministerio de nuestro Señor Jesús. Faltan unos cuantos meses para su crucifixión, su muerte en la cruz. Unos cuantos meses nada más. Jesús está consciente de esto, mis hermanos, y de una manera estratégica se aparta para buscar descanso y también para estar solo con sus discípulos e invertir en ellos. Los lleva a esta región de Tiro y de Sidón. Y dice que entrando en una casa, no nos dice cuál casa, no dice de quién, entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, quería pasar desapercibido, quería dedicar ese tiempo para sus discípulos, para descansar. Suponemos nosotros, ¿verdad? Para descansar. No nos dice específicamente el pasaje. La fama de Jesús había llegado lejos y era muy difícil que él se escondiera. Es como estos famosos futbolistas hoy, ¿no es cierto? Que si tú te encuentras con uno en la calle, tú dices, pareces conocido. Como estos famosos actores, que si tú te encuentras uno en el centro comercial, tú dices, wow, mira quién es ese. Si tú vas en el aeropuerto y te encuentras a un famoso, tú quieres tomarle fotos para decirle a tus amigos a quién viste, a quién conociste. Bueno, Jesús está en ese grado máximo de fama en su ministerio y es muy difícil que Jesús se esconda, incluso en esta región alejada de Tiro y de Sidón. En Marcos 3, nosotros leemos que multitudes venían a ver a Jesús de Jerusalén, Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. O sea que otras personas de Tiro y de Sidón ya habían hecho el viaje hasta el sur o sureste para ver a Jesús, para escuchar a Jesús enseñar. Jesús no era un extraño para estas tierras, él no pudo ocultarse. ¿Y quién llegó a verlo, mis hermanos? Miren conmigo el versículo 25. Porque una mujer no pudo ocultarse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hijo al demonio. Hermano, la descripción de esta mujer no puede ser más triste, no puede ser más desesperanzadora, desilusionante. En primer lugar, es una mujer. Y en la cultura, en el ambiente de aquel tiempo, las mujeres no se podían acercar a los rabinos como Jesús, a los maestros como Jesús. Como quien dice, empezamos mal. Te levantaste con el pie izquierdo. Pero no solo eso. Su hija tenía un demonio. Esto quiere decir que ella estaba en contacto con una persona endemoniada, impura. Ella era una mujer impura, porque estaba en contacto con una persona que tenía un demonio. Se supone que no debía acercarse a Jesús. No solo eso, era griega. ¿Qué significa que era griega? Que era gentil. Ella no era parte del pueblo de Dios. Era triplemente impura, por decirlo de una manera. No solo eso, era sirofenicia. Quiere decir que estaba influenciada por la cultura romana de aquel tiempo. Una cultura de ídolos. Tiro y Sidón, dos ciudades, mis hermanos, conocidos por la explotación de las personas
por ganancia económica. Dos ciudades conocidas por sus ídolos. Ahí en estas ciudades, en esta región, nació la adoración al ídolo llamado Baal, al dios llamado Baal. En estas ciudades nació la adoración a la diosa llamada Astoret. ¿Ustedes saben quién era de esta región? Un personaje del Antiguo Testamento, una reina llamada Jezabel. Maldita por Dios, esta mujer. De lo peor en todas las escrituras, mis hermanos. Si ustedes leen los profetas del Antiguo Testamento, una y otra vez, Isaías, Jeremías, Ezequiel, profecías en contra de Tiro y de Sidón, profecías de destrucción, profecías de aniquilación de parte de Dios, porque eran naciones idolátricas, eran ciudades idolátricas. Según los estándares humanos, naturales, esta mujer nunca debió ser recibida por Jesús. En otras palabras, mujer con una hija endemoniada, griega, sirofenicia, vete de aquí. Pero nosotros hemos estado conociendo a lo largo del Evangelio de Marcos a nuestro Salvador, que es lleno de misericordia. Y Él no rechaza a nadie que viene a Él con un espíritu humillado. Él no rechaza a nadie. Él es quien dijo, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo les haré descansar. Él es el que dijo. Así que Él no rechaza a esta mujer. Yo quiero que por unos minutos tú te pongas en las sandalias de esta mujer, mi hermano, mi hermana. Su hija está endemoniada. Y la palabra que usa Marcos ahí es su hijita está endemoniada. Un comentarista dice que eso significa que es una joven que no se ha casado todavía, que vive con su madre. Las jóvenes en aquel tiempo se casaban jóvenes de 14, 15, 16 años. Esta era una nena de 11, 12 años. Hermanos, su hija de 11, 12 años tiene un demonio. Está poseída por un demonio. Hermanos, si a mí me cuesta dormir cuando mi hija tiene un virus, imagínense esta mujer con su hija poseída por un demonio. Imagínense la desesperación, los meses sin dormir, los meses buscando a su hija, ¿dónde está ahora? Imagínense la angustia. ¿Qué hacía el demonio con esta niña? No nos dice el texto. Pero nosotros, por las narraciones de los evangelios, cuando se encuentra Jesús con endemoniados, hacen cosas espantosas. Se hieren con piedras, viven en los sepulcros. Esta es una situación de total desesperanza para esta mujer, mi hermano, mi hermana. No hay otra situación peor que esta en la que esta mujer se puede encontrar. ¿Te imaginas el sufrimiento? Ahora, piensa en esto. ¿Quién puede recibir la gracia de Dios, mi hermano? Una persona que reconoce su necesidad, ¿no es cierto? Piensa en esto. Dios usó el sufrimiento para llevar a esta mujer a Cristo. Su hija endemoniada hizo que esta mujer corriera al Salvador y se postrara delante de él. Dicen que los hubiera no existen, ¿verdad? No digas hubiera, eso no existe, pero para imaginar un poco otros escenarios. Imaginémonos si su hija no hubiera estado endemoniada. Imaginémonos que ella no hubiera tenido esta circunstancia tan difícil en su vida. Tal vez, no sabremos al final de la historia, porque lo que pasó es lo que pasó, pero tal vez esta mujer nunca hubiera ido a Cristo. ¿Cuántas veces no ha hecho eso Dios con nosotros, mis hermanos? ¿Cuántas veces Dios no ha usado esa enfermedad, ese despido de trabajo, ese desazón en la vida, esa traición de ese amigo, ese insulto, ese problema migratorio,
para llevarnos a Cristo. ¿Cuántas veces Él no ha hecho eso, mi hermano, mi hermana? ¿Cuántas veces Él no ha llevado dolor a nuestras vidas para que nosotros corramos a Él? Hemos escuchado testimonios de salvación en nuestra iglesia en los últimos meses. ¿Y sabe algo que se repite? ¿Un patrón que se repite? Llegó una enfermedad a mi vida. Llegó una traición a mi vida. Alguien muy cercano me dio la espalda. En varias ocasiones hemos escuchado esos testimonios, mis hermanos. Un diagnóstico que nos dejó preocupados nos llevó a Cristo. Una noticia de la familia allá en el país nos llevó a Cristo. C.S. Lewis dice, Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestros dolores. Y él dice que el dolor es el megáfono de Dios. Dios está usando eso para llamarte a Él, para atraerte a Él. Él quita todo lo que tú piensas que está sosteniendo tus pies. Te deja sin nada para que sea Él lo único que te sostenga. Para que sea Él el único que sea tu roca firme, tu castillo fuerte, tu libertador. Que tú digas como Pedro, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. A veces, mis hermanos, el camino hacia el banquete de la gracia de Dios pasa por la ciudad del sufrimiento y el valle del dolor. Pero la buena noticia es que al final llegas al banquete de la gracia. Esa es la buena noticia, mi hermano. Amado hermano, amada hermana, Dios no desperdicia el sufrimiento en la vida de los suyos, ni en la vida de aquellos que está llamando hacia Él. Dios no desperdicia el sufrimiento. Santiago nos dice en Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hay un resultado del sufrimiento del creyente. El sufrimiento consigue algo en nosotros, logra algo en nosotros, da algo como resultado. Por eso un pastor dice que cuando llegue el sufrimiento, tú digas, ven, haz aquello para lo cual has sido enviado por Dios. Porque nuestra primera reacción es a evitar, no queremos sufrir, mi hermano. Si vemos a nuestro hijo sufriendo, no queremos verlo sufrir, queremos quitarle todo, cualquier tipo de sufrimiento. Y a veces lo que necesitan nuestros hijos es el sufrimiento que los lleva el Salvador. Pasar por la calle del sufrimiento que los lleva a la salvación. ¿Quién puede recibir la gracia de Dios? Una persona que reconoce su necesidad. Todos tenemos necesidad, pero algunos la reconocemos, otros no. Todos tenemos necesidad de que Dios nos auxilie, de que Dios nos socorra, pero más importante, de que Dios nos salve, de que Dios nos salve de la condenación eterna y del infierno. Si tú no has reconocido tu necesidad de salvación, reconócela hoy. Reconócela hoy. Porque si Dios te está trayendo hacia Él, Él no te va a dejar hasta que tú dobles tus rodillas como esta mujer y caigas delante de Él. El dolor es el megáfono de Dios. Dios te está llamando con voces fuertes y bien claras. Muy claras. En segundo lugar, ¿quién puede recibir la gracia de Dios? Una persona que acepta su posición. Miren el versículo 27 conmigo, mis hermanos. Pero Jesús, ¿cómo pero? Alguien se le acerca con necesidad y Marcos dice, pero, ¿cómo que pero? ¿Pero qué? Se supone que Jesús debería decir sí. De inmediato, ¿no es cierto? Pero aquí hay una respuesta sorprendente, aquí hay una respuesta inesperada. Pero Jesús le dijo,
deja primero, esa palabra es clave para entender este pasaje, que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. El Evangelio de Marcos relata la misma escena, pero con más detalles. El Evangelio de Marcos dice que esta mujer llegó diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Esto no lo dice Marcos. Jesús se quedó callado. Jesús se quedó sin hablar. Tal vez como para dar a entender que ni la notó, ni se dio cuenta de que llegó esta mujer. Sigue diciendo el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 15. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Esta mujer iba detrás de Jesús y sus discípulos pidiéndole a Jesús una y otra vez, y Jesús haciéndose el desentendido. Jesús haciéndose el desentendido, sin hablar palabra, sin responder nada, hasta que sus discípulos vinieron y le dijeron: Jesús, ¿qué pasa? Mira, aquí está esta mujer, no nos va a dejar en paz hasta que tú la despidas. Haz algo, por favor. Y según el Evangelio de Mateo, Jesús respondió a los discípulos, no a la mujer, a los discípulos: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo fui enviado a Israel, no a los gentiles, a Israel. Nos preguntamos, ¿por qué Jesús respondió así? ¿Acaso no tiene compasión? ¿Acaso no tiene misericordia? Hermanos, nosotros ya hemos aprendido en el Evangelio de Marcos una y otra vez que Jesús es un Salvador compasivo. En múltiples ocasiones se nos demuestra eso, una y otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús con deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos, echarlo a los perrillos? Los perros que comen ahí de la mesa, que tal vez entran a la casa. Hay dos puntos para entender este pasaje, un punto teológico y un punto práctico, mis hermanos. El punto teológico es que el ministerio de Jesús, por diseño de Dios, Dios lo diseñó así, era que el evangelio llegara primero a los judíos. Incluso el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1, a los judíos primeramente y también a los griegos, a los gentiles, a los que no son parte del pueblo de Israel. Eso lo dice en el famoso pasaje de porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos los que creen. Añadido una aclaración, al judío primeramente y también al griego. Ese es el plan de Dios, el diseño de Dios es enviar a su Hijo Jesús a predicar el evangelio de salvación a Israel. Y Jesús usa esta escena, esta imagen de que no hay padre, no hay familia normal que primero le ponga el plato de comida a los perros y después se lo dé a los hijos. No hay familia normal que haga eso. Primero una cosa, después la otra. Primero Israel, después los gentiles. Y no es que Jesús odie a los gentiles, de ninguna manera, mis hermanos. Nosotros somos gentiles, a menos que tú tengas sangre judía por ahí, ¿verdad? Nosotros somos gentiles, nosotros somos los que no formábamos parte del pueblo de Dios. Y de nosotros Dios tuvo misericordia también. Jesús dijo, me serán testigos en Jerusalén, eso es Israel, Samaria, Judea y ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. El plan de Dios siempre fue la salvación expresada y la invitación hecha a todas las naciones del mundo. No es que Jesús odia a los gentiles de ninguna manera, pero primero los de Israel, primero los judíos. Y hay un punto práctico también por el que Jesús hace eso. Los fariseos y los escribas acaban de rechazar a Jesús hace un par de días tal vez. Y Jesús quiere darle una lección a los discípulos de quién puede ser salvo. Si los fariseos y los escribas rechazaron a Jesús, Jesús quiere usar el testimonio de esta mujer y la fe de esta mujer para enseñarle a sus discípulos quién puede recibir la gracia de Dios, el perdón de Dios, el auxilio de Dios, el socorro de Dios. Los discípulos están viendo todo eso.
Acaban de ver cómo los fariseos y los escribas rechazaron a Jesús y cómo Jesús los condenó. Y ahora está esta mujer que ante la mirada de cualquier judío del primer siglo no tenía que ser ni recibida en ninguna casa. Y Jesús quiere mostrarle a estos hombres, a sus discípulos, qué es la fe verdadera. Es como que si Jesús dijera, muchachos, ustedes vieron la incredulidad de los fariseos y escribas hace un par de días. Ahora les toca ver la fe genuina y verdadera de esta mujer. Así es el evangelio, mis hermanos. De quien menos tú te lo esperas, ves evidencias de salvación. Cualquier persona pudiera haber dicho, los fariseos y los escribas, oye, ya son parte del reino de Dios. Se portan muy bien. Pero nadie podía decir eso de esa mujer. Hasta que Jesús tomó su ejemplo para mostrar lo que es la fe verdadera, la fe genuina. Preguntémonos cómo hubiera respondido cualquier dama del siglo XXI, mis hermanos. Viene con una terrible necesidad y Jesús le dice, los hijos primero, después los perrillos. ¿Qué tú te crees? ¿Qué clase de insulto es este? ¿Con quién crees que estás hablando? ¿Cómo es posible que tú me compares con unos perrillos? ¿Cómo es posible que tú me digas a mí en esta gran necesidad que estoy con mi hija? Que primero los hijos y después nosotros que somos perrillos. Estás violentando mi dignidad. Estás violentando mi derecho. Hermanos, ¿quién puede recibir la gracia de Dios? La persona que reconoce su posición. No hay nadie que merezca la gracia de Dios. No hay nadie que merezca el perdón de Dios. No hay nadie, ninguno de nosotros merece la gracia de Dios. Hermano, si tú has recibido la gracia de Dios, hermana, si tú has recibido la gracia de Dios, no es porque tú eres más inteligente o más hermoso o más adinerado, es porque Dios, en su gran amor, te vio a ti vacío, solo, sucio, necesitado y te extendió su mano. Esto no se trata, mi hermano, de que tú eres más y otros son menos. Nadie puede llegar delante de Dios y decirle, me debes tu gracia. Esta mujer reconoció, mis hermanos, su posición. Y tú no puedes recibir la gracia de Dios si no reconoces tu posición. Totalmente indigno. ¿Cómo respondió ella? Respondió ella y le dijo, sí, Señor. Los fariseos y los escribas, que se supone que conocían a Dios, no le dijeron Señor. Ni tan siquiera a sus discípulos en este punto le han dicho Señor. Esta gentil, sucia, impura, inmunda, impactada por la cultura idolátrica de las ciudades donde vivía, esta mujer le dice, sí, Señor, tú mandas, tienes razón, yo soy de los perrillos. Es cierto, yo soy indigna, yo no me merezco recibir tu gracia, yo no merezco recibir tu perdón, yo no merezco que tú me atiendas ahora. Si fuera por merecimiento, yo merezco que tú me envíes al infierno por siempre. Dice un comentarista que esta mujer en los evangelios fue la primera en entender una parábola. Ni los fariseos, ni los escribas, ni los discípulos, esta mujer. Esta gentil, esta sucia, esta inmunda. Esta mujer no viene reclamando sus derechos. Esta mujer no viene pidiendo que se respete su dignidad. Ella reconoce su necesidad y reconoce su posición delante de Dios. ¿Qué es la gracia? Hemos estado hablando mucho de la gracia de Dios. Un predicador, un pastor la describe así. La escritura nos dice que la gracia de Dios es un favor inmerecido. Un favor inmerecido. Derramado sobre un inferior por un superior.
viene de arriba. No estamos a la misma estatura de Dios. Al recibir la gracia de Dios, no es que tú le pones el brazo en el hombro a Dios y Dios te le pone en el tuyo. No, esto viene de arriba, fluyendo de alguien que es infinitamente superior a ti. Sigue diciendo este pastor, la gracia es un favor inmerecido, lo repite por segunda ocasión, o una disposición bondadosa que lleva a actos de bondad. Es el amor de Dios mostrado a los desagradables. Sí, hermano. Sí, hermano. Tú. A los desagradables, ¿quién? ¿Quiénes? Tú. Tú y yo. Sigue diciendo el pastor, la paz de Dios. ¿Qué es la gracia? La paz de Dios dada a quienes no tienen reposo, el favor inmerecido de Dios. ¿Qué dijo esta mujer? Sí, Señor. Mi hija no lo merece. Yo no merezco que la liberes. Sí, pero tu misericordia alcanza lejos. Tu gracia alcanza lejos. Porque no importa lo profundo que tú estés en el pozo del pecado, hasta ahí alcanza la gracia. Como decía Richard Sives, hay más gracia en Cristo que pecado en ti. Y mucha más, abundantemente más. Porque donde abundó el pecado, sí hay mucho pecado en ti, muchísimo. No eres un padre perfecto, no eres una madre perfecta, no eres un hijo perfecto, una hija perfecta. Has descuidado relaciones, has tomado lo que no es tuyo, deseado lo que no es tuyo, has mentido, has pecado sexualmente, en tu pensamiento o en tu acción. Y cuántas miles de cosas más. El pecado abunda, pero donde abunda el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia llega mucho más lejos. La gracia llega mucho más lejos que tu pecado. ¿Cómo vienes tú a Dios? Quien se acerca a Él para recibir su gracia debe venir reconociendo su posición delante de Él. Esto no es de demandar, o como dicen unos por ahí, decrétalo, decláralo y recíbelo. Lo que tú digas, eso se hará, palabra de fe. Lo que tú confieses con tu boca, eso se creará. Hermanos, esta mujer es un ejemplo de fe genuina. Hemos repetido varias veces en la iglesia y seguiremos repitiendo, mis hermanos, porque necesitamos escucharlo. Dios no está en deuda con nadie. Dios no te debe una posición, un trabajo, un dinero, un carro, una casa, una salud, una vida saludable. Dios no está en deuda con nadie. ¿Saben con el único que Dios está en deuda? Con Él mismo, con sus promesas y sus palabras. Dios no te debe a ti una vida de buena salud. Dios no te debe a ti prosperidad económica. Él no te debe una vida libre de problemas. Él no te debe hijos sin rebeldía. Él no te debe a ti el trabajo de tus sueños. Quienes reciben la gracia de Dios tienen que venir sabiendo que son necesitados, profundamente necesitados y dependientes totalmente de su gracia. Dice un comentarista que los hombres y las mujeres no están en la posición de reclamar ni el más mínimo crédito, porque Dios los ha aceptado. Es de su pura gracia. Todo es de su pura gracia. ¿Quién puede recibir la gracia de Dios, mis hermanos? Una persona que reconoce su necesidad, una persona que acepta su posición y en tercer lugar, una persona que solo depende de Jesús. Miren conmigo el versículo 29. Versículo 29. Entonces le dijo Jesucristo a la mujer, por esta palabra, ve, y el demonio ha salido de tu hija.
Y cuando llegó ella a su casa, él no le dijo, Jesús, mira, ¿cómo hacemos para confirmar? ¿Te vienes conmigo? Y cuando yo vea a mi hija que está sana, te devuelves. O yo voy, si miro que hay un poquito de problemas todavía, me regreso y te digo otra vez que la liberes. ¿Cómo hacemos? ¿No? Esta mujer ahí está en el suelo, postrada delante de Cristo. Jesús le dice esta palabra, ella se levanta y se va para su casa. Y cuando llega a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Nosotros vemos otras escenas de los evangelios donde un demonio sale de una persona y la persona cae como muerta por la lucha espiritual que se sostiene en ese momento. La lucha espiritual es real, mis hermanos, es real. La palabra del Señor nos enseña eso, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, nuestros enemigos espirituales, que están todo el tiempo, todos los días, a toda hora, buscando maneras de destruirnos. No los vemos, pero están ahí. Por la lucha espiritual que esta niña sostuvo, está ahí, pues casi tirada en la cama, ¿no es cierto? Mateo nos da otros detalles de esta parte de la historia. Dice el capítulo 15 de Mateo que entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, mega fe, una gran fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Jesús no encontró esta fe con los fariseos y escribas. Jesús no encontró esta fe con sus compatriotas en Galilea. Jesús encontró esta mega fe en esta región impura, llena de ídolos, bajo maldición profética en la región de Tiro y Sidón. Jesús no encontró esta fe salvadora, esta fe que salva, con quienes pensaron que estaban puros. ¿Recuerdan los fariseos y los escribas? ¿Por qué los discípulos no se lavan las manos? Eso les hace impuros, dando a entender que ellos sí se las lavaban y que ellos no estaban impuros. Esos hombres, los fariseos y los escribas, que daban la idea como de que ellos sí estaban puros, que ellos sí podían tener compañerismo con Dios. Jesús no encontró fe en ellos, él encontró fe en esta mujer. ¿Por qué, mis hermanos? Porque esta mujer no tenía otra opción más que confiar en Jesús y solo en Jesús. ¿Quién recibe la gracia de Dios? Aquel que solamente depende de Jesús. Es que no puedes depender de Jesús y de tus buenas obras también. No puedes depender de Jesús y lo bueno que te portas, y lo buen padre que eres, lo buena madre que eres, lo buena hija que eres. No puedes depender de otras cosas. Quien recibe la gracia de Dios es la persona que depende solamente de Jesús y de nadie más. Por eso esta mujer recibió la gracia de Dios. Su única esperanza era la obra de Cristo, el poder de Cristo. El pastor Tim Keller comenta que un hombre que estaba a punto de perder su carrera de toda una vida y su familia, una vez le dijo, siempre conocí el concepto de que Jesús es todo lo que necesitas para salir adelante, pero realmente no sabes que Jesús es todo lo que necesitas hasta que Jesús es todo lo que tienes. Mira, en tu vida Dios está quitando de debajo de tus pies todas las cosas en las que tú descansas, todas las cosas, para que quedes en el vacío y creas que Cristo es el único que te puede sostener, porque no hay otro. No hay otro. No hay otro. Esta mujer dijo, yo estoy satisfecha con las migajas, Señor, pero porque caen de tu mesa. Por eso, porque caen de la mesa del Salvador, porque caen de la mesa de Cristo. ¿Saben lo maravilloso, mis hermanos? Que ella saboreó el banquete de la gracia de nuestro Dios. Ella vino humildemente, suplicando, y se fue alegremente satisfecha. Tres aplicaciones de manera muy práctica, mis hermanos, para terminar, para concluir.
No necesitas esconder tu pecado. No necesitas minimizar tu pecado. No necesitas excusar tu pecado. Tú puedes venir delante de Dios y confesar tu pecado, todo tu pecado, porque hay infinita gracia en Dios para recibirte, mi hermano. El día de ayer les di a los hombres en el estudio que tuvimos preguntas de rendición de cuentas. ¿Recuerdan, hombres? Preguntas muy intensas, personales, hasta privadas, pudiera decir yo. Si alguien llega y te hace una de esas preguntas, mi hermano, alguien en quien tú confías, no tienes que esconder tu pecado, porque hay más gracia en Dios que pecado en ti. Dios te recibe. Dios te recibe, mi hermano. Tú puedes decir, sí, Señor, tienes razón. Soy pecador, pero me satisfacen las migajas. Ten misericordia de mí. Si alguien viene contigo, mi hermano, y te confiesa su pecado, puedes recordarle la gracia de Dios. Puedes recordarle la gracia de Dios y decirle, sí, hermano, tu pecado es grande, pero hay más gracia en Dios que pecado en ti. Si alguno, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, es sorprendido en algún pecado, ustedes que son maduros en la fe, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Si alguien peca, mi hermano, abracémoslo, restaurémoslo, amémoslo, porque hay más gracia en Dios que pecado en el hermano o en la hermana que pecó. Y por último, si tú estás aquí hoy y tú reconoces tu pecado, que estás separado de Dios, que no has disfrutado el banquete de la gracia, ven a Dios hoy. Cree en Cristo hoy, arrepiéntete de tus pecados hoy, reconoce tu necesidad hoy y sal de aquí habiendo disfrutado del banquete de la gracia de nuestro buen Dios. Jesucristo te ofrece hoy y yo te ruego hoy que te arrepientas y que creas en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te bendecimos a ti, Señor, por este maravilloso mensaje de la gracia. Gracias, Señor, porque esta mujer es un ejemplo para nosotros. Vino necesitada, vino desesperada, reconoció su posición y descansó solamente en Cristo Jesús. Padre, yo te quiero suplicar, si hay alguna persona aquí que no te conoce, Padre, haz una obra en su corazón hoy, y que esta persona salga de aquí habiendo disfrutado de tu perdón total, eterno y completo a través de la obra de Cristo. La Biblia nos dice que todos somos pecadores y que todos estamos separados de Dios. La Biblia dice que tú eres culpable delante de Dios de condenación. Tu pecado, tu rebeldía contra Dios te ha separado de Él y tú tienes una gran necesidad. Tú necesitas a un gran Salvador. Y aquí están las buenas noticias. Jesucristo murió en la cruz para pagar el precio por tus pecados, por tu maldad. Y hoy puedes recibir la gracia de Dios y el perdón de Dios a través de Jesús. Tú puedes decirle a Dios en una oración, usando tus propias palabras, Dios, yo reconozco mi pecado, reconozco mi maldad, reconozco cómo yo me he rebelado contra ti. Me arrepiento de ese pecado y confío en Jesús. Su muerte en la cruz pagó por mis pecados y hoy recibo ese regalo de la salvación. Si tú entiendes que Dios está tocando tu corazón y que Dios ha hablado a través de este mensaje, yo te pido que tú me lo muestres alzando tu mano
que tú me lo muestres para que yo me acerque después contigo y podamos ayudarte a seguir a Cristo Jesús. Con una persona aquí, vamos a orar. Padre, te bendecimos, Señor, y te adoramos por la obra de Cristo. Gracias por tu maravillosa gracia, sublime gracia del Señor, que aún infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me amó. Gracias, Señor, porque tu gracia nos ha cubierto, nos ha abrazado, nos ha inundado, y ahora te conocemos. Y estaremos contigo por toda la eternidad, Señor. Haz que esa palabra quede grabada en nuestros corazones y en nuestras mentes para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.